Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Pues hoy es día de quincena. Ay, qué triste para los que tenemos que pagar, pero hoy es día de quincena. Lo que pasa es que en la quincena se viene no solo, es un sinnúmero de pagos los que hay que hacer hoy, pero primero Dios todos los vamos a poder cumplir. Con esta horrible introducción le doy la bienvenida al diputado Linares Beltranena. Qué gusto, diputado. Muy buenos días, muchas gracias. Y al licenciado Raúl Falla, gracias por estar aquí. Gracias, Karina, buenos días. Ya se le extrañaba en Vea Canal. Muchas gracias. Muy gracias. bien. Vamos a iniciar pues tocando los temas que son de coyuntura nacional y qué mejor que tenemos aquí a mi lado izquierdo, pero en la pantalla suya sale al lado derecho, al diputado Linares Beltranena, quien ha sido noticia en los últimos días, diputado. Dichoso usted, ¿cómo ha hecho para estar robando tanto titular? Pues no se lo deseo a nadie, Karina, porque soy noticia por la persecución política que me hace la Corte Suprema de Justicia. Me quieren callar. No es porque yo he emitido mi opinión, lo están agarrando de excusa de parte del Ministerio Público para ponerme mordaza, porque les molesta mi oposición a reforma constitucional, la ley electoral del año pasado que quería meter paridad obligatoria y no que fuera por mérito, una serie de acciones que yo he tenido en el Congreso que son desde el punto de vista de ellos políticamente incorrectos. Entonces aprovechan esta opinión que yo di sobre una ley para callarme. Y me están persiguiendo, y ahorita con presión sobre la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema inmediatamente me mandó a gestión penal para que un juez de paz conozca mi caso. Pero mire, coincidentemente en la misma agenda, porque mi caso no estaba agendado, eso lo metieron a la fuerza, estaba agendado una denuncia contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esa la rechazaron in limine, es decir, la barrieron debajo de la alfombra, pero el mío, eso sí, me tiran a los leones de una vez a tribunales. Entonces hay una intención represiva para callarme, porque les molesta mi participación con mi opinión y los argumentos que he dado que tienen valores fundamentales, desde valores de la familia tradicional, la propiedad privada y la libertad, y eso les duele a muchas de las fuerzas que ahora, claro, son menos, pero que siguen presionándonos para que legislamos de tal manera conveniente a sus intereses. ¿Usted es abogado y notario? Soy abogado y notario, llevo más de 40 años de practicar en el foro, más que todo derecho penal, aunque también una serie de otros derechos a los cuales me he dedicado. Soy periodista, soy miembro de la APG, tuve una columna durante años en varios medios de difusión mayores, revistas, desde la revista Semana, etcétera, y esto me molesta especialmente porque la opinión que yo di en el Congreso sobre una ley y que la sustenté, ¿verdad, Karina? Este es mi análisis de esta ley. Aprovecharon para que una denuncia de un grupo de gente de CONADIE, de discapacitados... Perdón, ¿esto no lo tiene bajo control? Si me hacen el favor de ponerlo en pantalla, porque para transparentar el tema, este es su análisis. Sí, ese es mi análisis. Sobre este análisis usted pudo haber vertido opinión, y sobre ese análisis que usted vertió opinión es las cuestiones legales que están practicando con usted. Así es. Okay. Solo es para que el pueblo sepa sobre qué, y si lo podés, por favor, colgar en la página de Vea Canal.
y en mi tweet podés poner en qué se están basando sobre un análisis de un trabajo legislativo, según usted me lo cuenta. Así es. Así Okay. es, así es. Okay. Entonces, ¿usted es constituyente? Soy constituyente, soy de los que hicimos la Constitución del 85 y claro que los discapacitados tienen una protección, pero eso tiene que discutirse cuando hay una ley que implica tanto gasto como esta. Y yo estoy dispuesto a discutir la ley. Estas personas discapacitadas se sintieron ofendidas y fueron a presentar una denuncia al Ministerio Público. Eso lo debió haber archivado el fiscal de Derechos Humanos, pero como una medida represiva, de una vez con órdenes superiores, fueron y pidieron que se iniciara el antejuicio por dar mi opinión sobre una ley. Y estoy dispuesto a discutir esa ley. Es más, la he discutido en varios foros, pero no por eso lo deben criminalizar y perseguirme penalmente y tratar de meterme a la cárcel y condenarme por una pena por haber dado mi opinión, mi libre expresión de una ley. Esto viola mis derechos como diputado, porque el 161B me permite dar opinión sobre temas legales, sobre asuntos públicos, sin responsabilidad. Viola mi opinión también como periodista, ya que soy apejista y me están limitando mi derecho de expresarme sobre una ley y penalizando por ello, pero más que todo como ciudadano, porque si esto me pasa a mí como diputado el día de mañana, que mañana, hoy, ya le puede pasar a cualquier ciudadano, a cualquier nacional, extranjero que pase por aquí, que emita su opinión, que exprese inconformidad con algo e inmediatamente entonces inicia la persecución penal. Esto es de una tiranía, así comenzó Venezuela, con una tiranía de jueces penalizando, persiguiendo a las personas por sus opiniones, porque se han fijado que todas las tiranías quieren salir en caballo blanco. Entonces, no solo quieren hacer lo que ellos ordenan, sino que quieren que también los traten como muchachitos de primera comunión y que haya solo lisonjas al régimen por lo que está haciendo y que no haya crítica. Un síntoma de una sociedad enferma es cuando comienzan a limitar la libre expresión del pensamiento. Un síntoma de una enfermedad enferma. De una sociedad enferma. De una sociedad enferma, sí. Es cuando comienzan a limitar, quiero que pongan atención. ¿Lo podemos volver a repetir? Sí. Un síntoma de una sociedad enferma y de un gobierno enfermo es cuando comienzan a limitar la libre emisión del pensamiento. Por eso es tan importante en la Constitución, en el artículo 35, que lo dejamos puesto, la libre expresión del pensamiento sin ninguna limitación, sin censura previa. Eso lo peleamos en el Pleno en el año 84 y 85 y quedó plasmado. Esto es general, esto no es solo para periodistas, es para cualquier persona, incluyendo los diputados. Los diputados simplemente tenemos una garantía más, que lo hace más severo, porque cuando nos elegimos con la obligación de fiscalizar el público. Por eso interpelamos a las personas, para fiscalizar en nombre del pueblo. Ese es el sentido de la República, de los tres poderes, que haya cheques y balances, pesos y contrapesos, que uno controle el otro y así todos la pregunta, nos fiscalizamos. Diputado Linares Beltranena, usted tiene un problema en el cuello, ¿usted se siente discapacitado? Yo soy discapacitado por un accidente en el mar hace muchos años, tengo una fusión cervical, mis 4 vértebras cervicales están fusionados y yo giro de la cintura, no puedo girar del cuello, tengo una limitación, soy una persona discapacitada ¿Quién parcial. dice que usted es discapacitado? Lo dice cualquier persona, cualquier médico me diría que tengo una discapacidad parcial. No por eso voy a pedir que me den un bono, que me den una plaza en el sector público, que me den una serie de beneficios que le cuesta a todo el público, a todas las personas que pagan impuestos,
una gran cantidad de dinero. No creo que yo me lo merezca. Yo puedo funcionar con mi discapacidad, así como la mayoría de las personas que aunque no tengan discapacidad, que aunque no tengan las grandes facilidades para salir adelante, tienen la libertad para crecer. ¿Hace para cuántos años superarse. tuvo ese accidente? Hace 25 años. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, diputado Linares Beltranena. Licenciado Falla, dos temas que quisiera yo tratar con usted. Juez Moto, el tema de una jueza que Richard Chau entrevistó en este set el día martes, y el tema del diputado Linares Beltranena. Ok. Bueno, gracias por la oportunidad, Karina y licenciado Linares. Efectivamente, yo quisiera completar también lo que el licenciado Linares acaba de expresar en el sentido que esto tiene un tinte de una venganza política, Karina. Todos debemos recordar que el licenciado Fernando Linares Beltranena fue una persona muy valiente que en el Congreso de la República impidió, él junto a otras organizaciones de la sociedad civil como Guatemala Inmortal, la Fundación contra el Terrorismo y Liga Pro Patria, impidieron que las reformas a la Constitución que pretendía realizar el comisionado Iván Velázquez Gómez junto a la fiscal general, el procurador de los derechos humanos y otros activistas que dicen defender los derechos humanos, querían imponer a la fuerza un consejo judicial, querían imponer una justicia indígena, una justicia maya para que se pueda aplicar en el ordenamiento constitucional guatemalteco. El licenciado Fernando Linares Beltranena fue una persona muy valiente que en el Congreso de la República se enfrentó a este poder cooptado y gracias a la gestión de él y de los otros grupos, estas reformas no se llegaron a concretar e incluso el licenciado Fernando Linares Beltranena criticó en los medios de comunicación la injerencia del comisionado Iván Velázquez Gómez de tomarse la molestia de llegar al Congreso de la República a presionar, porque eso fue una coacción la que el comisionado, la fiscal general Telma Aldana y el ex procurador de los derechos humanos Jorge de León Duque hicieron en el Congreso para presionar a los diputados a que aprobaran a toda costa las reformas a la Constitución. Afortunadamente esto no se llevó a cabo. El licenciado Fernando Linares Beltranena, en uso de su derecho que le corresponde, su derecho de accionar, presenta una acción ante el tribunales, una querella en contra de la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández y coincidentemente, por las presiones que se estaban llevando a cabo en el Congreso de la República, y coincidentemente ese mismo día se le presenta un antejuicio por el supuesto delito de discriminación. Debemos recordar todos que a principio de año en el Congreso de la República se encontraba discutiendo una propuesta, una iniciativa legal sobre personas con discapacidad. El licenciado Fernando Linares Beltranena, como todos los diputados en el Congreso de la República, pueden hacer sus opiniones y expresarlas con relación a si les parece una norma, a si no les parece la norma, a si debe agregarse algo a la norma o suprimirse algo. Fue por ello que el licenciado Fernando Linares indicó ante el Pleno de Diputados del Congreso de la República, en uso de la iniciativa y la prerrogativa de irresponsabilidad de sus opiniones y de tratar los negocios públicos del Estado, que la norma debería de complementarse. Eso le valió a estas personas para que fueran corriendo al Ministerio Público a presentar una denuncia en contra del diputado Fernando Linares. Al conocer los hechos de la denuncia, nos quedamos tranquilos pensando la denuncia debe ser desestimada. Primero, porque el diputado Fernando Linares, como a cualquier persona, le asiste un derecho de expresión que no puede ser limitado o no puede ser callado por ninguna vía legal. Confiamos en que el Ministerio Público conoce la ley y el artículo 161, literal B, de la Constitución claramente establece la irresponsabilidad de los diputados para tratar los asuntos públicos, como en este caso, y principalmente para poder objetar, comentar o expresar su opinión con respecto a una iniciativa legal. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa? Que un fiscal de apellido Orrego viene y presenta una acción de antejuicio en contra del diputado Fernando Linares Beltranena por el delito de discriminación. ¿Qué es el delito de discriminación?
Ahí está el artículo 161, el literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala establece irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Entonces nosotros nos quedamos confiados en que el Ministerio Público, como el garante de la Constitución, iba a desestimar la denuncia o, en su caso, de iniciar un procedimiento administrativo, como el propio artículo 161, en la parte final, tal vez lo podemos poner, Mirna, establece que solo el Congreso de la República será el único competente para, en todo caso, sancionar a un diputado si éste se excede en el ejercicio de esta prerrogativa, ¿verdad? Entonces, cualquier órgano presidente de la República, ¿verdad? Ahí dice, solo sí. El Congreso será competente Ahí está. Es un artículo constitucional que ninguna norma, ninguna denuncia puede venir a tergiversar. Solo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias. Entonces, el Ministerio Público, que mira acciones penales, no puede juzgar acciones administrativas. Debió haberse agotado previamente la acción administrativa ante la Junta Directiva, donde se hubieran evacuado las pruebas, se le hubiera corrido audiencia al diputado Fernando Linares y a los supuestos agraviados, para que de esa forma, luego de ese debido proceso que verse a cabo, se determinara si el licenciado Fernando Linares violentó en todo caso su prerrogativa de responsabilidad o si no, y con base a eso partir para posteriormente tal vez iniciar un proceso penal. Pero no, aquí lo hacen al revés. El Ministerio Público le da trámite a esa denuncia obviando el procedimiento administrativo, como en el caso del hijo del presidente y mi hermano el presidente de la República, y van a la Corte Suprema de Justicia a solicitar que le retiren la inmunidad. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, que se ha caracterizado por rechazar in limine todos los procesos que se han promovido en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en contra del Procurador de los Derechos Humanos, viene y por sorpresa, sí le da trámite. Lo cursa ante un juez pesquisidor que empieza la investigación administrativa para determinar si el diputado cometió o no cometió un hecho delictivo. Ante la pesquisidora, que fue la juez, la vocal segunda de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, la licenciada Elisa Victoria Pellicer Quijada, nos presentamos, evacuamos las audiencias y las pruebas de conformidad con el principio del debido proceso. Utilizamos nuestro derecho de defensa. Y 4 meses después de haber sido investigados administrativamente por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, el día viernes, la jueza Elisa Victoria Pellicer Quijada, una valiente juez que hay que reconocer el trabajo de ella, muy objetiva e imparcial, resuelve que no procede, que para ella no procede retirarle la inmunidad al diputado Fernando Linares, toda vez que no hay evidencia o hecho o conducta que pueda en determinado momento ser discutida entre un juez penal que logre determinar si que el diputado Fernando Linares Beltranena cometió el delito de discriminación. Es decir, que la magistrada vocal segunda, la juez pesquisidora de la Sala Cuarta, luego de analizar todas las pruebas, logró determinar que el diputado Fernando Linares Beltranena es inocente de la acusación por discriminación que el Ministerio Público le promovió. Para nosotros fue fabulosa la resolución, la tomamos muy bien, yo tuve oportunidad de leerla, estudiarla y le comenté al diputado. El día lunes que ingresó esto a la Corte Suprema de Justicia para que ellos emitieran algún punto resolutivo, se elevó para el Pleno sin que estuviera en agenda. Hay que dejar esto bien claro, Karina. La Corte Suprema de Justicia lleva a cabo sus agendas y ahí se ingresan todos los puntos que se van a discutir los días miércoles. Baja la resolución de la Sala Cuarta, ingresa por el canal respectivo administrativo a la Corte Suprema de Justicia, se queda con el comisario, sube a Secretaría, pero sorpresivamente, iniciando la plenaria el día miércoles, sin que estuviera en la agenda de la orden del día, ingresan rápidamente el antejuicio del diputado Fernando Linares Beltranena. Ellos no habían tenido oportunidad de conocerlo, no habían tenido oportunidad de estudiarlo ni de verificar las pruebas que habíamos presentado. Sin embargo, deciden, de común acuerdo todos, entrar a conocerlo y discutirlo. A las 12 del mediodía aproximadamente, dictan su resolución y la comunican
previamente a notificarnos a nosotros, según el debido proceso, la comunican en los medios de comunicación, en las redes sociales, e indican que ellos deciden retirarle la inmunidad al diputado Fernando Leonel Beltranena para que sea investigado por un juez penal. Entonces digo yo, ¿qué certeza jurídica puede haber en los actos judiciales si un juez dicta una resolución en un sentido y la Corte Suprema de Justicia lo resuelve en un sentido distinto? Eso se llama violación al principio de certeza jurídica. No puede ser que dos entes del organismo judicial piensen de forma distinta y así lo resuelvan. Si el organismo judicial es una institución para que pueda emitir resoluciones en un único sentido. Es lamentable realmente, Karina, la posición que la Corte Suprema de Justicia realizó en ese momento, pues todos sabemos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia obedecen a intereses extranjeros. A mí no me cabe la menor duda de que hayan recibido una llamada previa de parte del comisionado o de parte de la fiscal general para que este antejuicio fuera declarado procedente y de esa forma se despojara de la inmunidad ante el diputado Fernando Leonel Beltranena. Yo considero que es una acción ilegal, nos queda únicamente ir ante la Corte de Constitucionalidad a manifestar a los magistrados que tutelen el derecho del diputado Fernando Leonel Beltranena, que lo amparen, porque se está violando la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo en su artículo 167, que en la parte final establece que ellos tienen irresponsabilidad en las opiniones que emitan, que no pueden ser perseguidos desde ningún punto de vista por las, ahí lo tenemos, el 100 de la Ley de Amparo, 167 de la Ley de Amparo, que indica que los funcionarios de esta naturaleza no pueden ser perseguidos penalmente por las opiniones que emitan. Eso es, perdón, un paréntesis, eso es como que a alguien se le ha ocurrido ir a interponer amparos en contra del diputado que en paz descanse, que era de Convergencia, que estaba, por ejemplo, hablando acerca de liberar la marihuana, y es como que a alguien se le hubiera ocurrido ir a interponer un recurso legal en contra de la diputada Morán por estar violentando la familia con sus temas de homosexualidad y lesbianismo. ¿Algo así es? Y más que todo... ¿Algo así es la misma cosa? Algo así, pero digamos, fíjese, la sí. diputada Morán puede ser irresponsable, porque lo ha sido desde mi particular punto de vista, de estar hablando en contra de la familia, que en el artículo 3 de la Constitución está claramente protegida. Desde el artículo 3 ha estado hablando a favor del aborto. A eso iba. Perdón, sí. Que en el artículo 3 de la Constitución, no me recordaré qué artículo, dice que el Estado está comprometido a resguardar la vida de un ser humano desde su concepción. Y viene una diputada que en su libertad del ejercicio legislativo y en su libertad de expresión prolifera y está grabado por todos los medios de comunicación, incluido Vea Canal, que ella está a favor de matar. Ahí está o sea, el que esté a favor del aborto está a favor de matar. Es un asesino. Entonces, no están a favor de la pena de muerte, que sí es constitucional, pero sí están a favor de algo inconstitucional, que es el aborto. Pero contra ella no hay acciones legales, porque todo mundo sabe que ella puede hablar cualquier tipo de cosa que se le ocurra, porque según las leyes del país es irresponsable. O sea, no tienen responsabilidad de lo que digan en su ejercicio legislativo. Así es. Entonces venimos nuevamente a denunciar una persecución penal selectiva. Si la licenciada Sandra Morán viene y manifiesta que debe permitirse a las menores de edad abortar, y ahí en contra de ella, el procurador de los derechos humanos. Pero eso lo dice alguien que no es madre, porque yo que soy madre jamás le hubiera permitido a mi única hija que abortara. Claro, y ahí no hay ninguna consecuencia jurídica, pero viene el diputado Fernando Leonel Beltranena y comenta sobre una norma, ahí sí hay una persecución penal. Entonces, volvemos a lo mismo, esta es una persecución penal selectiva con tintes políticos, Karina, y con una gran influencia del comisionado Iván Velázquez Gómez, que él seguramente se siente resentido por el trabajo valiente y muy audaz que el diputado Fernando Linares hizo para frenar las reformas a la Constitución, entre otras cosas muy buenas que ha hecho en el ejercicio de sus funciones. Difícil. Primer tema es el asunto legal
queriéndole poner una mordaza. ¿Y por qué no Así de ahora es. en adelante anda con una mordaza? Sería una muy linda manera. Me la debería poner de simbolizar lo que están haciendo con esta persecución penal represiva que limita la libre expresión del pensamiento. Ajá. Pero este es un síntoma grave. Sí, tiene razón, que hay que ponerle atención máxima para las personas que ejercemos el periodismo, porque si así comenzaron las tiranías en países que todo mundo repudiamos, ¿qué estamos haciendo para repudiar que nos callen en nuestra libertad de expresión? Claro. ¿Me entiende? Sí. O sea, yo he visto, perdón que interrumpa, que en un país tan democrático como Estados Unidos, en donde se le ayuda al pobre y al menesteroso también, solo lea tweets y siga a Donald Trump, solo es @POTUS. Y Trump acaba de tuitear algo y es increíble que nunca he visto cómo van los números cambiando. Tal vez podemos hacer el ejercicio de algo que haya tuiteado Trump hoy, pero van los corazoncitos a 1000 y va el retuiteo a 1000 y van los comentarios a 1000. Y si uno se mete a analizar lo que le dicen a Trump, no todo es lindo. Hay gente que tiene libertad de emitir su opinión y va en contra desde insultos hasta cosas a favor como aplausos. Entonces, tal vez debemos de comunicarnos con los países amigos que toda la vida han ayudado a Guatemala para contarles la situación real por la que está pasando el país. Porque si había que escudriñar cómo inician las tiranías a nivel mundial, porque si ese es el destino que tenemos, yo creo que ningún guatemalteco ni extranjero que radicamos acá queremos que eso suceda. ¿Quién quiere vivir en una tiranía? Y menos una tiranía de jueces. Estados Unidos está librado de la tiranía de jueces, pero eso no quiere decir que el resto del mundo esté librado de la tiranía de jueces y fiscales. Así es. Incluso en Venezuela, en Colombia han habido tiranía de jueces y Guatemala también lo sufrió. En el tiempo de Estrada Cabrera hubo persecución de personas por sus opiniones. Es más, a un tatarabuelo mío lo ejecutó Estrada Cabrera por expresar su opinión. Acuérdense el Serranazo, acuérdense cuando mandaron censores a los medios de comunicación para que no pudieran sacar ninguna noticia cuando Jorge Serrano dio el golpe de estado técnico de aquella época. Eso ha pasado en Guatemala. No tenemos que ir necesariamente a otros países, aunque sí nos ilustran de lo que es ese malestar, ese síntoma, ese cáncer democrático que es limitar la libre expresión del pensamiento. Y por eso admiramos los lugares que tienen posibilidades de libre expresión. Incluso en el Medio Oeste, el país en que más libre expresión hay es Israel. En una serie de otros lugares hay toda clase de presiones, hay canales de televisión estatales que claro que siguen la línea del régimen que está en el poder, son autoritarios, no permiten la competencia, no permiten la libertad. Y este canal es una prueba de que aquí, al menos por de pronto, aún hay libre expresión del pensamiento. Pero con este ejemplo que me están reprimiendo a mí, están poniendo en evidencia que mi libertad de expresión como diputado, como periodista, como guatemalteco, ciudadano nacional o persona que vive en Guatemala, se está reprimiendo, se está penalizando, se está judicializando. ¿Por qué? Porque les molesta el régimen, porque están aprovechando esta oportunidad para callarme en mis intentos de sostener incólume lo que es la Constitución de la República, en la cual yo honrosamente participé, y el imperio de la ley, y que no seamos presa de influencias extranjeras, de intromisiones de extranjeros, de personas que quieren manipularnos en contra de lo que dice claramente la Constitución. Licenciado Falla, ese era el primer tema, lo del licenciado Linares Beltranena, pero tenemos otros dos temas, el juez Moto y el juez Michel Dardón. Ajá, Sí, yo solo la quisiera juez terminar Michel Dardón. rápidamente indicando que para que la comunidad, la audiencia pueda entender el caso, ahora el antejuicio baja a gestión penal, de gestión penal el caso se debe cursar a un juez de paz.
no a un juez de primera instancia penal, a un juez de paz, porque la pena del delito, la pena máxima es 3 años. El delito de discriminación tiene regulada una pena entre 1 y 3. Va a un juez de paz porque es un delito menor, el juez de paz no puede girar órdenes de captura, no puede girar operativos al estilo SWAT para que lleguen a la casa del diputado Fernando Linares Beltranena 50 elementos de seguridad armados con fusiles y bombas lacrimógenas o granadas para que lo puedan capturar. Eso no va a pasar, ese show mediático no va a pasar en este caso. El procedimiento es que el juez de paz va a mandar a convocarnos a una serie de audiencias para que a través de esas series de audiencias el Ministerio Público haga su ponencia, nosotros ejerzamos nuestro derecho de defensa y con base a eso pueda llegar a realizar una resolución judicial. Yo he litigado en los juzgados de paz mucho, yo estoy convencido que los jueces de paz son personas objetivas, son personas imparciales. Creo, Karina, que aún hay buenos jueces en Guatemala, y ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Creo que tal como la juez pesquisidora, la licenciada Elisa Pellecer Quijada, emitió su dictamen en el sentido de que no procede quitarle la inmunidad al diputado Fernando Linares Beltranena, considero que los jueces de paz que van a conocer este caso, de la misma forma van a resolver que el caso debe sobreseerse. Yo diría que de hecho cuando se les presente la acción vamos a solicitar para que sea desestimado in limine, porque el proceso en contra del diputado Fernando Linares Beltranena violenta la Constitución Política de la República de Guatemala. Y al finalizar este caso de conformidad con la ley, nos reservamos el derecho de promover las acciones penales en contra del fiscal Orrego, porque él fue el que ha llevado este caso por instrucciones de la señora Telma Aldana hasta estas instancias, con el grave daño y perjuicio que le pueden estar causando al diputado Fernando Linares Beltranena. Y que no piensen que esto va a amedrentar la actitud o la actividad que el diputado Fernando Linares Beltranena hace en el Congreso. Él continuará realizando todas las gestiones que sean necesarias para que en Guatemala impere el verdadero Estado de Derecho y una verdadera certeza jurídica. Ok. Ahora, en cuanto a al caso de los jueces Maynor Moto del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal y la juez Michelle Dardón Aguilera del Juzgado de Femicidio, yo considero como abogado que realmente hay una grave violación al principio de independencia judicial. No es posible que un juez, para dictar su resolución, sea presionado, cohibido por instancias extranjeras o nacionales, de que si no emite una resolución de acuerdo a los intereses de la CICIG, sea procesado a través de un antejuicio, sea incluido en un listado de los jueces de impunidad o sea sindicado ante la Comisión de Disciplina del Organismo Judicial. En Guatemala, el artículo 204 establece claramente, de la Constitución establece claramente el principio de la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía constitucional que le atribuyen a cada juez para que puedan ellos resolver las contiendas que se les presentan de la manera legal y basados única y exclusivamente en la Constitución y la ley, no por presiones mediáticas. Ahí tenemos en pantalla al juez Moto. El gran pecado del juez Maynor Moto Morataya es haber sobreseído el proceso que se tramitó por más de 8 años en contra de los hermanos Valdés Pais. Un proceso donde se logró determinar que la prueba reina de la CICIG y del Ministerio Público fue la declaración del colaborador eficaz Luis Paz Mejía, un colaborador eficaz que días antes de morir declaró y señaló al colombiano Orozco de la CICIG que lo había coaccionado para que declarara en contra de los hermanos Valdés Pais, que ellos eran responsables del crimen en contra del abogado Rodrigo Rostemer Barzano. Se logró determinar que este testigo protegido mintió en su declaración. Fue por ello y otras evidencias que determinaron que la acusación del Ministerio Público no contaba con el soporte legal, que el juez Maynor Moto Morataya, de manera valiente, y la verdad es que hay que aplaudirle la gestión a estos jueces valientes que no se pliegan a intereses foráneos, declaró el sobreseimiento total del proceso. Pero eso no fue del agrado del Ministerio Público. Si es del agrado del Ministerio Público en la CICIG, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le retiren el derecho de inmunidad al diputado Fernando Linares Beltranena. Ahí no dicen nada y les aplauden las cuestiones. Pero si un juez le resuelve en contra de sus intereses dolosos y malévolos, se van en contra del juez. Otro caso en donde el juez realmente hizo valer la independencia judicial fue el caso de Bufete de la Impunidad. Pero mire, Karina, mire, licenciado Linares,
El juez es una persona imparcial en un proceso que dicta un fallo conforme a las pruebas que se le presentan. Y si al juez se le presenta en ese caso de bufete de la impunidad la prueba de que este colaborador eficaz, ECO, Salvador González Álvarez, miente en su declaración y la misma es contradictoria, pues un juez desde ningún punto de vista va a poder resolver en contra de la ley ni de la Constitución. La resolución en ese sentido fue clausurar el proceso mientras se incorporaban nuevas evidencias. Valiente y brillante la actitud del juez Moto, sin embargo, el día de hoy lo vemos sufriendo una persecución penal, que aunque la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine el antejuicio que se le promovió, ya la CICIG de mala fe empieza a buscar a sus aliados en la Corte de Constitucionalidad para que a través de un amparo, ahí está el tuit de Iván Velázquez, criticando la resolución del juez, creo que en Guatemala, dice, no se ha comprendido bien la trascendencia e implicaciones de la decisión tomada por el juez tercero de primera instancia en el caso Bufete de la Impunidad, ni el rechazo liminar del antejuicio decretado por la Corte Suprema de Justicia que impide investigarlo por prevaricato. Vamos, ¿qué es prevaricato? Prevaricato es dictar una resolución en contra de la ley o basada en hechos falsos. Así lo regula el Código Penal. Yo me pregunto, ¿qué hecho falso podrá haber en haber sobreseído el caso de los hermanos Valdés Pais si el colaborador eficaz dijo que fue coaccionado por la CICIG para que mintiera? O sea, es absurdo, es ilegal. Él lo declaró. Yo creo que la responsabilidad... Él lo declaró, podremos tener las declaraciones y las googleamos. Por favor, Mayra, se las podemos poner. Yo creo que el que debe ser perseguido penalmente es Luis Fernando Orozco, el jefe, el que actuó en ese caso de la CICIG, porque ese es un claro abuso de autoridad y una acusación y denuncia falsa regulada en el Código Penal. No los hermanos Valdés Pais, que luego de 8 años de estar sufriendo una persecución penal, de estar gastando dinero para poderse defender, de haber estado detenidos por más de 4 años, sufriendo enfermedades, sufriendo hambre, por algo que no cometieron, se haya hecho justicia divina, creo yo, y justicia terrenal en el caso, y han sido sueltos del proceso. Yo creo firmemente que el que debe ser perseguido penalmente es el colombiano de la CICIG, Luis Fernando Orozco. Vamos a otro caso, el caso también de la juez Michelle Dardón Aguilera, una valiente juez que emitió muchas resoluciones en casos de femicidio que, valga la pena decir, se han utilizado por malas mujeres para denunciar a sus esposos, a sus convivientes, de que las lastiman, de que les pegan, de que nos den la pensión alimenticia y de esa forma librarse de ellos para que sí les puedan dar una pensión alimenticia como ellas quieren o poder rehacer nuevamente sus vidas. Los juzgados de femicidio están ubicados en el Ministerio Público, donde se le facilita a la licenciada Mayra Vélez poder bajar del 7º nivel al 1er nivel a presionar a los jueces con ciertas cuotas de sentencias, como se caracterizó hace un tiempo la gestión de la fiscal Claudia Paz y Paz y de la fiscal Telma Aldana ahora. Déjenme decirles a ustedes que hay un instructivo en el Ministerio Público, por virtud del cual les exigen a los fiscales una cuota de sentencias condenatorias en contra de varias personas, y principalmente en los casos de femicidio, al punto de exigirle a los fiscales que se opongan a solicitar medidas sustitutivas a los jueces para que a todos los hombres, con la mínima sindicación que se les hagan de una mala mirada a una mujer, vayan a parar a la zona 18. La juez Michelle Dardón y otros jueces de femicidio, ahí está el colombiano, Luis Fernando Orozco, a la par la señorita Verónica Ponce, mexicanos de la CICIG, el señor ahí está. Estos son los de la CICIG. Ese fue el día en que el colaborador Luis Paz Mejía señaló directamente en frente de los abogados defensores de los hermanos Valdés Pais, del licenciado Capuano Enríquez, que el colombiano Luis Fernando Orozco él coaccionó al testigo protegido para que indicara que los hermanos Valdés Pais eran los únicos responsables de la muerte de el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano. Debido precisamente a esa declaración y a otras falencias en el proceso de investigación, fue que el juez Maynor Moto Morataya sobreseó el proceso y que por ello ahora es víctima de una persecución penal ilegal.
Y no dudaría yo realmente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaran el amparo decisivo y que obligaran a la Corte Suprema de Justicia a que procesen al juez Maynor Moto Moratalla porque no se plegó a los intereses del colombiano, Iván Velázquez. Bueno, les estaba comentando el caso de la juez Michelle Dardón, no sé si lo podemos poner en pantalla también, Mirna. La juez Michelle Dardón se opuso a esta cuota de sentencias. Ella verificaba, como me contó a mí, verificó que no podía sentenciar, que no podía mandar preso a hombres si las pruebas no eran fundantes en un proceso de femicidio o violencia contra la mujer o violencia psicológica o violencia económica. Resolvió conforme a derecho y de forma objetiva, y prueba de ello es que emitió muchas resoluciones de sobreseimiento, de clausura o de falta de mérito. De inmediato, la juez Michelle Dardón, por haber sido objetiva e imparcial, viene y es perseguida penalmente por la licenciada Mayra Vélez del Ministerio Público, al punto que le promueven un antejuicio. Y es un caso similar al del diputado Fernando Linares. Va con un juez pesquisidor, el juez pesquisidor al rendir su informe dice que no procede quitarle el antejuicio a la juez Michelle Dardón, porque la función del juez es resolver, tanto como falta de mérito, como enviar a las personas a la cárcel, como sentenciarlas, como absolverlas, y que la juez Michelle Dardón actuó en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales al haber emitido los fallos judiciales. El informe llega a la Corte Suprema de Justicia, y de la misma forma que en el caso del diputado Fernando Linares Beltranena, sin escuchar al juez pesquisidor y sin estudiar el proceso, la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el antejuicio en contra de la juez Michelle Dardón, sin que hubieran pruebas, con un informe del juez pesquisidor que dijo que no procedía. Bueno, la juez Michelle Dardón de inmediato presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y por fortuna los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le enmendaron la plana a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y le indicaron que no procede declarar con lugar a formación de causa, es decir, que no procede retirarle la inmunidad a la juez, porque su actuación fue de apegada a la ley, respetando la Constitución y en uso de las facultades legales que los jueces tienen asignadas. Debido a ello, la juez Michelle Dardón ahora promovió una acción penal en contra de estos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por abuso de autoridad y prevaricato, porque lo que hicieron fue realmente una aberración jurídica al haber declarado procedente su antejuicio. Yo creo que en el mismo sentido debemos irnos con el licenciado Fernando Linares Beltranena, promover una acción penal en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber resuelto, sin tener las pruebas fundantes, la acción de antejuicio promovida en contra de él. Y así podemos hablar de muchos casos que, como el caso de la licenciada Pellecer Quijada, ojalá no vaya a ser perseguida por haber emitido una resolución judicial indicando que no es procedente quitarle la inmunidad al diputado Fernando Linares. Yo creo, Karina, que muchos jueces, por temor, por perder su trabajo, se han tenido que someter a los designios de Iván Velázquez y de Etel Maldana, y de soportar que lleguen a la mesa a somatarles la mesa para que emitan órdenes de captura, para que emitan órdenes de allanamiento, embargos y arraigos de personas. Yo creo que en Guatemala tenemos buenos jueces, pero tienen temor de perder su trabajo y de alguna forma por eso han tenido que soportar estos malos tratos. Creo que los abogados, a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a través de todas las asociaciones gremiales de abogados, debemos darles un apoyo a los jueces, un apoyo mediático, un apoyo solidario realmente, y manifestarnos en contra de esta violación a la independencia judicial, porque créame que si permitimos y toleramos que el colombiano mande a los jueces, mañana esta persecución penal que se lleva hoy en contra del diputado Fernando Linares, contra el juez Maynor Moto Moratalla o la juez Michelle Dardón Aguilera, el día de mañana va a ser a nosotros, va a ser a nuestros padres, va a ser a nuestros hijos, y vamos a parar en un estado fallido totalmente. Creo que la independencia judicial debe respetarse, y al final de cuentas nosotros los abogados somos los principales obligados a velar porque esto se pueda cumplir y respetar. Okay. Y el juez, vamos a hablar del papel del Colegio de Abogados, ¿Cómo está actuando el actual presidente del Colegio de Abogados? El presidente del Colegio de Abogados es el presidente de una asociación gremial de abogados, no necesariamente de jueces, de diputados, pero sí tiene que tener preocupación que haya fuerzas externas
sobre todo extranjeras, que están tratando de manipular la independencia de los jueces. Y hasta Mire, ahorita, ¿cómo ha sido el actuar de él? ¿Tienen ustedes hasta conocimiento? ahorita no se ha pronunciado, pero creo que se debería pronunciar la Asociación de Magistrados, la Asociación de Jueces, y debe ser un motivo de preocupación y debe haber manifestación del Colegio de Abogados, porque quiera que no, aunque sean jueces, diputados, magistrados, son abogados agremiados también. Y hay un código de ética y el colegio tiene la obligación de promover ese código de ética que muchos jueces siguen. Mire, yo llevo 44 años de ejercicio del derecho, del litigio, en su gran mayoría del derecho penal, y he hablado con muchos jueces, he hablado con los padres de los jueces y en algunos casos yo tuve relación con los abuelos de muchos de los jueces y muchos de los fiscales y siempre tuve una buena relación con ellos. Y muchos de ellos saben que al final del día, aunque están sujetos a presión para que los trasladen, para que les hagan procedimiento administrativo, al final del día tienen que quedar bien con su conciencia. Esa es la que no los deja nunca. Y cuando ellos se vayan a la cama en la noche tienen que saber, mire, a mí tal vez me van a quitar el trabajo, pero conseguiré otro. A mí tal vez me van a presionar, pero al final del día yo estaré respondiendo por lo correcto, por defender la Constitución, las leyes, la República, la independencia judicial y que sea su criterio el que impere. Y yo he tratado de convencer a todos los jueces en que he llevado casos. Voy, les alego, les presento toda clase de argumentaciones y al final respeto su decisión. Jamás los he presionado ilegalmente, manipulado, pero sí llego y les argumento, porque eso es mi obligación en defensa de mi cliente. Y muchos de los jueces que están ahí saben que ellos al final del día tienen que cumplir con su conciencia, con el mandato, con su moral, con el código de ética profesional de no dejarse presionar, con el respeto que merecen todos los abogados, el derecho de defensa y el no dejarse intimidar por fuerzas extranjeras. Mire, en todos los países han habido presiones extranjeras. Mientras más pequeño el país, más vulnerables somos. Pero hay países que han crecido y ya, lejos de ser países infantes, se vuelven adolescentes y adultos y ya pueden defenderse de presiones extranjeras, como por ejemplo México. México pasó por una historia terrible, Karina. Sin embargo, creció, se fortaleció. Es y parte ya del responde. G20 y ya respetan más. Y respetan más. Igual nosotros tenemos que sobreponernos a estas influencias extranjeras de organizaciones de Naciones Unidas que nos vienen a tratar de presionarnos con lo que consideran ellos que son valores universales. Serán valores universales en otros países, pero no son universales en el universo guatemalteco ni latinoamericano. Entonces, todas estas acciones que estamos tomando de impulsando a la libertad de prensa nos permiten crecer, madurar, salir de una adolescencia en que nos pueden manipular, llegar al estado adulto y podernos defender y rechazar todas estas presiones externas que van a ser menos cada vez que el guatemalteco se eduque más, se eduque no solo académica, sino que también moralmente y emotivamente, y que tenga más fuerza para repeler todas estas influencias extranjeras que nos están aquejando, y creemos que vamos a seguir adelante, sobre todo defendiendo la libre expresión del pensamiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo termina? Bueno, yo realmente quisiera terminar. Me parece raro, extraño, y por eso me lleva al punto de que creo que es doloso que el colombiano Iván Velázquez Gómez y los fiscales sepan que las formas para poder impugnar las resoluciones judiciales
ahí están en el Código Procesal Penal. Es a través de los medios de impugnación, es decir, de los recursos, que se puede esperar que un tribunal de alzada, es decir, un tribunal superior, reestudie el proceso y pueda verificar si el juez inferior cometió alguna falta o si la decisión no fue fundamentada. Ese es el principio, de acuerdo al debido proceso, para poder tramitar los casos. No es a través de acciones penales, donde venga el Ministerio Público y la CICIG y digan, como el juez no me resolvió de acuerdo a mis intereses, yo me voy a ir a procesar al juez y a meterle una denuncia, a meterle una querella. Ese es un procedimiento errado. Si esas son las capacidades que la CICIG le está trasladando al Ministerio Público, por favor, que no nos tratarle más huizachadas de esa manera, porque lo que nosotros queremos realmente es vivir en un estado donde haya certeza jurídica, donde impere el debido proceso y el derecho de defensa. No es posible que a jueces como Miguel Ángel Gálvez, que se han caracterizado por tener 2 o 3 años a personas en prisión preventiva, y por eso tenemos hoy 11,000 personas sufrir una prisión preventiva, que bien podrían estar en la calle trabajando y pueden sostener su hogar y su familia, se encuentren ilegalmente detenidos por un plazo de más de 2 años, se le otorgue un premio, o que a la licenciada Yamín Barrios, por haber declarado en determinado momento, haber conocido el juicio por genocidio, u otros casos donde se pretende un resarcimiento ilegal, por situaciones que se vieron en el conflicto armado interno, se le premie con reconocimientos nacionales, viajen a Washington, a Nueva York, a darles premios internacionales por estar dañando a sus connacionales. Creo que la labor del juez, que la labor del organismo judicial es una labor loable. Ya dijo el diputado Fernando Linares que está integrado por abogados. Señores, tenemos ética y esa ética se debe respetar. Yo insto a la Asociación de Jueces y Magistrados de Guatemala y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, al doctor Luis Ruiz, que tomen cartas en el asunto, que hagan pronunciamientos con valor, pronunciamientos jurídicos en favor del juez Moto, en favor de la licenciada Michelle Dardón y ahora en favor del diputado Fernando Linares Beltranena. Él es un agremiado que está siendo víctima de una persecución penal selectiva y desproporcionada por haberse opuesto a las reformas constitucionales, por haber alzado su voz en beneficio de nosotros los guatemaltecos, por haber denunciado a la fiscal general de injerencia cuando se pretendieron imponer las reformas a la Constitución. Esas buenas acciones que ha hecho el diputado lo llevan el día de hoy a que tengan que enfrentar un proceso penal y que no duden que lo vamos a enfrentar con gallardía, que lo vamos a enfrentar con la Constitución y la ley en la mano. Pero sí, por favor, el llamado para que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Asociación de Jueces y Magistrados y todos los abogados podamos manifestar nuestra voz, porque estamos muy cómodos sentados en nuestra oficina, muchos viendo sus marcas o sus empresas o sus sociedades, pero se están olvidando que si ellos llegan a tomar el poder el día de mañana, todo eso va a desaparecer. A mí no me importa irme detenido, no me importa irme preso, y voy a seguir incluso desde la cárcel alzando la voz y diciéndole la verdad a estas personas, diciendo que Mayra Vélez está sindicada en un caso por haber facilitado documentación migratoria a varios extranjeros, entre ellos muchos que practican la religión islamita, y que el día de hoy su caso está impune, y yo creo que se va a postular para fiscal general, sería una nefasta fiscal general. Así que un llamado a todos los colegas para que hagamos valer el Estado de Derecho y aquel juramento que hicimos en la zona 15 y cuando nos colegiamos en el Colegio de Abogados, que lo hagamos valer con gallardía y con ética profesional. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo, hoy vamos a terminar un poquito antes, pero es preocupante la situación que se está viviendo en el país. Sabemos la importancia del embajador norteamericano en nuestro país, somos una región que estamos próximos a ellos y es nuestro mayor socio comercial, así que además de que el embajador Arriaga es guatemalteco, yo creo que tenemos doble ventaja y creo que el señor embajador, con el poder de la potencia, debería, y no lo llamaría intromisión, debería de tener un panorama más claro del que yo sé que ella tiene para que se comprendan bien todas las piezas. Estados Unidos mismo ha sufrido cambios, ya no están bajo un régimen supuestamente democrático que practicaba Obama y su sucesora Hillary Clinton, sino que están bajo un régimen republicano
en donde hay una mentalidad muchísimo más amplia y el panorama es más conservador. Nosotros le pedimos y le imploramos al actual embajador norteamericano un SOS, porque sabemos que solo no podemos y llamamos a los países aliados, como Israel. Llamamos a Israel, que es un país que sabemos que aunque muy pequeño en territorio, sí, todas las naciones le temen, pero estamos obligados porque en esta nación somos más los que amamos a nuestro Elohim, a un solo Dios, somos monoteístas, no somos politeístas, no alabamos a un Alá ni por casualidad, sino que tenemos un solo Dios, el Dios de Israel. Y eso es para los católicos, para los evangélicos, que de acuerdo a la estadística que mostramos esta semana en pantalla, y quiero que la volvás a poner, Control, hace como 4 o 5 años eran por poco más católicos que evangélicos, pero aquí a tanto católico como evangélico, como amador del Elohim, nos han enseñado a bendecir a Israel. Entonces creo que Guatemala está en aprietos muy fuertes. Yo no quiero que la ira del Creador caiga sobre esta nación. Hay libertinajes y se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Dios es un Dios de paciencia, pero cuando se harta de un pueblo, Él sabe cómo poner al pueblo en orden. Usted solo lea la historia y se dará cuenta. Yo le hago un llamado a los jueces y magistrados que lean el libro de Jueces en la Biblia, porque la gran mayoría de ustedes son cristianos católicos, cristianos evangélicos, testigos de Jehová, lo que quieran ser en su libertad de credo, pero es imperante que sepan jueces, fiscales, magistrados, que por todas las acciones que tomen con un terrícola, miren, en el año 96, hace 11 años, el 54% de los guatemaltecos eran católicos contra 25 evangélicos. Esto cambió después en el 2013, cuando ya fueron 47% más que el 40% que profesa el protestantismo. Esto o está igual o ya se revirtió, porque hay muchísimos evangélicos. Entonces, al pueblo evangélico y al pueblo católico yo le pido que solo tenemos un arma, y es orar por nuestras autoridades y orar por nuestra nación, porque la nación a todas luces está de cabeza. No con esto estoy consintiendo la corrupción, porque este canal se ha caracterizado desde la época de Oscar Berché, gobierno que está completamente impune e inmune, porque pareciese ser que en ese gobierno no hubo mega hueveos, ¿verdad? Mega, ultra, plus hueveos. Ahí hay gente sorda, ciega y muda, que no dice nada de ese tema. Luego siguió el gobierno de Álvaro Colón, que fue terrible lo que aquí se dijo de las denuncias de hueveos. Tuvieron muchos escándalos, comenzando con la muerte de Hugo Arce, y su sicario anda libre y no pasa nada. Es más, el sicario de la UNE trabajó junto con un señor marroquín en la Secretaría de Asuntos, es una de esas secretarías que sustituyó al Estado Mayor Presidencial. El señor sigue vivo, sé que tienen mucho miedo y he sido amenazada porque yo ya tuve la osadía de decirlo aquí en público, que el sicario de algunas personas de mucha influencia del gobierno de la UNE sigue viva, un tal Johnny. He pedido la foto del tal Johnny, porque hay que Johnny Galeano, creo que estuvo en la SAE o estuvo en alguna de estas donde estuvo marroquín, que también es de mucha tendencia social o comunista, porque ser social no es igual a ser comunista, pero en el gobierno de la UNE comenzamos con la muerte de Hugo Arce, que daba críticas en su libertad de periodismo en contra de Sandra Torres, y a Sandra Torres no le gustó. Antes de que ganara la Unidad Nacional de la Esperanza, yo les recuerdo que mataron a unos diputados enfrente de la sede de la Zona 9 de la UNE. Ese crimen también sigue inmune e impune. Luego se cayó del helicóptero el ministro de Gobernación en el gobierno de la UNE y ni mierda pasó. O sea, que aquí también nos matan por aire y ni mierda pasó. Rodrigo Rosenberg, la muerte de los Musa,
Rodrigo Rosenberg dejó hecho un video en donde dijo, si ven este video es que yo estoy muerto y quiero decirles quiénes fueron. Y lejos de eso le dieron vuelta a la tortilla en el gobierno de Castresana, creo yo. Sí. Y ni mierda pasó. Y ahora, después de que un testigo protegido en sus vísperas de muertes para poder encontrar la gloria eterna dice que es lo que había pasado y quién lo había contratado, pues resulta ser que la declaración de ese moribundo, que no podía tener otra intención más que encontrar la vida eterna, pues de todas maneras siempre sí no vale. Entonces, no solo esas muertes, en este gobierno han habido muertes raras, como la de un diputado que se sabía que era muy afín y amigo a Telma Aldana, y decía él, y el lo decía al aire, que él había ayudado a que Telma Aldana en las comisiones de postulación fuera fiscal general. Pero este exdiputado, si alguien me recuerda el nombre, que murió en un hotel hace unos meses en la Avenida Reforma, también ni mierda pasó. Entonces aquí hay cosas que se le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y en medio de todo hay una corrupción hija de la gran perica, que tampoco, y que aquí en Vea Canal se denuncia, y yo se lo denuncio en persona al presidente. Mire, presidente, en tal ministerio. Mire, presidente, en persona, y el programa está subido al YouTube. Porque yo no me ando con mierdas, pues yo creo que cuando uno hace dinero y es empresario, cuesta uno y la mitad del otro. No puede ser que uno mágicamente es multimillonario. Eso no funciona en la vida práctica, solo que usted esté metido en crímenes, en crimen organizado, puede usted subir de la noche a la mañana, es de generaciones, es de 200 años, de 150 años, y si no se topa uno con un huevón en una familia, porque si uno se topa con un huevón en una familia, hizo mierda lo que otros que ya están muertos pudieron haber heredado. Entonces yo creo que es momento de recapacitar. Y yo le pido, la posición que tiene hoy Iván Velázquez es una posición de mucha gloria y mucha honra, pero está en sus manos hacer las cosas bien. Porque ante una justicia nadie puede huir, y es la justicia divina. Y después no hay casualidades. Después, cuando el Eterno se harta de que el terrícola haga malas cosas, viene finalmente la justicia divina. Y qué feo ser avergonzado, porque en Guatemala todo se sabe. En Guatemala la doble moral de la gente se sabe. En Guatemala se sabe por qué de repente hay gente que jamás nunca ha sido mamá ni papá, entonces promueve abortos. Créanme que hay cosas que estamos llegando a tocar fondo como nación y como mundo entero. E insto a las autoridades a que recapaciten, porque la gloria no es eterna y el poder no se mantiene para siempre. El poder es efímero y luego vendrá la justicia. Si ustedes no la quieren hacer en la tierra, les va a caer la justicia divina. Y yo los estoy haciendo reflexionar a tiempo, porque hay mucha gente clamando justicia al Eterno el día de hoy, porque nuestros jueces y magistrados no la están haciendo. Entonces no nos queda más que lo que debimos haber hecho siempre, clamar al Eterno la justicia. Y va a venir, porque el Padre escucha el clamor de su pueblo. Y va a ser terrible, y va a ser terrible. ¿Ustedes creen que hay casualidades en el mundo? No hay. Y estamos viviendo en un momento en el que necesitamos que el señor presidente y el señor vicepresidente sean valientes, que tengan un carácter firme, que no llegaron ahí accidentalmente, aunque tal vez sí, o aunque tal vez no. Llegaron así porque alguien decidió que llegara. Pero ahora es momento que ejerzan el poder como lo tienen que ejercer, porque si ellos tambalean, la nación entera está tambaleando. Y yo puedo hartar a la gente escribiéndole mis WhatsApps, diciéndole, oigan, ¿qué les pasa? Despierten. ¿Cómo es eso que un mandatario y el vicemandatario no le tengan temor al Altísimo? ¿De qué carácter están hechos y con qué ADN? Según yo, estamos hechos con el ADN del Elohim, la herencia de él. Pero ¿cómo volteársele al pueblo de Israel? ¿En la cabeza de quién? Tener miramientos contra una canciller que a todas luces sigue su propia agenda, porque tiene miedo o porque es continuidad de la agenda de la UNE, cuando tenía cooptado, que aún tiene cooptado, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
¿Qué le pasa, presidente? ¿Qué le pasa, vicepresidente? Hemos defendido la institucionalidad en este país, pero el país y la población no quieren naufragar. ¿Quién nos va a ir a rescatar del mar y de las olas? Hemos defendido a esta república y hemos defendido los 3 poderes del Estado, pero ustedes, los mandatarios, nos están quedando a deber mucho a nosotros. Mucho, demasiado. Nos están enemistando como nación contra el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Y eso no se puede perdonar. Y estamos clamando al Dios de Israel para que, si ustedes no entienden, Dios tenga que tratar con cada uno de ustedes que se han puesto de enemigos. La población no quiere ser enemiga de Israel. Quiere la bendición del Altísimo que está plasmada en la Torá. Pero ustedes están haciendo las cosas al revés. ¿Qué podemos pedir? Entendimiento para ustedes, clamarle al Elohim, pero si no, los tenemos que entregar al Elohim. Y ahí puede cambiar la cosa. Hemos tratado de decir las cosas y los hueveos donde hay. Porque aquí hay pruebas de que aquí se denuncian los hueveos en todos los gobiernos. Caemos mal, mala suerte. Cambien a la gente. Usted, presidente, tiene ahorita la oportunidad, tiene que cambiar a la gente de su gobierno. Tiene que cambiar a la gente que está hueveando. Hay muchos ministros, hay muchos secretarios y hay muchos particulares, inclusive haciendo negocios en nombre suyo, presidente. Dando órdenes en nombre suyo, presidente. Le hemos manifestado como canal y como familia Rodman González altas consideraciones de estima, pero no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y es el momento que, si usted quiere encontrar misericordia delante de Elohim, haga lo que tenga que hacer con carácter. Con carácter. La población quiere un presidente con carácter, no un presidente que se esconda, un presidente con carácter, que gobierne para el pobre. Se lo dije desde un principio, presidente quiere encontrar misericordia delante del Creador, gobierne para el pobre, porque la Torá dice que el que le da al pobre, a Dios le presta, y en el día adverso tendrá misericordia de nosotros. Yo no tenía planeado terminar el programa así, no me digan qué sucedió entre mi mente y mi boca, pero yo no tenía planeado esto. Así que yo los bendigo a ustedes, a cada uno por nombre. Yo sé que usted, licenciado Falla, se quiere despedir de algo. Después de que él hable, estoy completamente fuera del aire. Gracias, diputado Linares Beltranena, y a usted de anticipo, gracias, licenciado Falla. Gracias, pues sí, básicamente pedirle, muy buena la locución que hizo Karina, básicamente pedirle al gobierno, al presidente de la República, que pues en uso de sus atribuciones sea consecuente con la petición que hizo el gobierno de Donald Trump, y ofrézcale usted también, en apoyo a ese pueblo de Israel, trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Creo que sería un gesto noble de parte de Guatemala, un gesto de mucho apoyo a un aliado de toda la vida, a un aliado durante la guerra, a un pueblo realmente, al pueblo divino. Sería un buen gesto que usted hiciera esa petición también, y que de inmediato, además de los 3 ministros que deben ser despedidos, de Gobernación, de Trabajo y de Finanzas, incluya también al canciller. Él no pudo haber emitido esa opinión, ese voto. Lamentable realmente. Los buenos guatemaltecos nos lamentamos de la decisión del señor Skinner Klee. Creo que debe ser, que ya pasó su tiempo, que debe ser ya en determinado momento sacado de embajador, y debe nombrarse otra persona para que lo ocupe. Y un tema muy importante también, Karina, que sería bueno que lo discutiéramos en un futuro programa porque ya no nos da tiempo, es la elección de fiscal general. Creo yo con mucha certeza que los poderes ocultos que tienen cooptado y secuestrado la Administración de Justicia, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, el ENACIF, etcétera, ya están moviendo sus alfiles, sus piezas baratas, junto a Iván Velázquez y Tel Maldana, para dejar un andamiaje que los proteja. Ya Tel Maldana está metiendo al Ministerio Público, a cuanto trabajador fiscal
para que luego de salir del cargo de fiscal general, blindarse y asegurarse que no va a ser perseguida. Entonces yo creo que se hace necesario ya que empecemos a perfilar a las personas que tanto de parte de estos grupos de la supuesta sociedad civil se piensan postular como candidatos a fiscal general, y que seamos todos los guatemaltecos observadores de cómo va a ser ese proyecto, porque no vamos a tolerar que una vez más coloquen a un alfil de ellos en el Ministerio Público para que luego nos puedan venir a perjudicar con estas persecuciones penales que se hacen. Así que instar a la población nada más a que estemos muy vigilantes del proceso de elección de fiscal general que va a venir. Necesitamos en el Ministerio Público una persona digna, ética, con mucha experiencia profesional en el área penal y realmente en el área jurídica, y principalmente que no se deje amedrentar y que no se pliegue a los intereses foráneos del colombiano Iván Velázquez Gómez, quien se ha caracterizado por ser una mala persona, una persona que ha hecho persecuciones penales ilegales en Guatemala. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Bendiciones, sigan en sintonía.